Oye, senador, a ver, ¿qué tanta importancia van a jugar las redes sociales? ¿O qué tanta importancia están jugando? Porque tú sabes que yo soy muy derecha a la flecha, ¿no? Y desde las redes sociales muchos pusimos el grito en el cielo cuando se anunció a Paola Migoya como vocera del movimiento de, no sé si incluso puedas opinar acerca de eso, pero sí hay que reconocer que tú has estado al pendiente y que tú has siempre buscado hacer lo correcto para las bases, para la gente de abajo. Y más allá de mi opinión que tenga de esta persona, de esta señora que me ha ofendido y que me ha calumniado, pues se rectificó y duró menos que el saco de pus precisamente cuando fue vocero de la Coparmex. ¿Qué le dices a la gente de las redes sociales? ¿Quién es el saco de pus? Porque no me queda claro. Creo que se llama Javier. Lozano. Javier Lozano. No. A ver, bueno, y entonces cuéntame, ¿qué pasó entonces? A ver, entonces, ¿qué le dices a la gente que ya no se queda callada? Que sí, por ejemplo, apoya lo voy a decir yo, no tú, una posibilidad, una candidatura que de acuerdo a las encuestas va muy bien, de Alejandro Armenta para gobernador en Puebla, pero que dice, no, si hay cosas de las que tengo que levantar la voz, las critico, las señalo y espero que cambien. Eso también ayuda en la transformación, ¿no? La gente de abajo, la gente de a pie que no se queda callada. Hay que escuchar siempre, Vicente, y quiero decirte que yo crecí en el Tianguis de Acatzingo, soy mixteco de nacimiento en Izúcar de Matamoros, la parte sur de Puebla, pero crecí en la parte central, en Acatzingo, Puebla, en la carretera que va hacia Jalapa, Veracruz. Y debo decirte que crecí en los tianguis. ¿Por qué te digo esto? Porque, ¿qué pasa en los tianguis, en el mercado? Escuchas todo. Y camino, todo este tiempo he caminado en los mercados, en los tianguis, municipio por municipio, así como el presidente Andrés Manuel caminó a lo largo de su vida a todo el país. Yo he caminado Puebla durante más de 34 años y conozco los sentimientos de los poblanos. No me encierro en un círculo de protección. Como siempre he ido a competencias, siempre he ido a elecciones directas, nunca he sido candidato por dedazo, nunca he sido plurinominal, Vicente. Siempre he sido, fíjate, presidente municipal por plebiscito a los 21 años, 9 de agosto de 1992. Nomás imagínate, 1992 fui electo por plebiscito, formados en filas, candidato a presidente municipal. Entonces, siempre estoy en contacto con los ciudadanos, siempre escucho. Las redes sociales juegan un papel muy importante. Yo estuve en la George Washington University, pues me consideran como un vocero de la George Washington y me invitan a las elecciones en Estados Unidos. Y desde la elección de Barack Obama, la primera, la incidencia de las redes sociales tuvieron 5% de participación. Hoy se estima que las redes sociales pueden tener entre un 30 y 35% de incidencia en los procesos electorales. Pero también las redes sociales han vivido una evolución, una transformación, Vicente. Los ciudadanos, como bien dice el presidente, la mafia del poder cree que que el pueblo es tonto, y tonto es el que cree que el pueblo es tonto, porque los ciudadanos saben que en estas campañas, al ver que el presidente ha hecho una gran obra, bueno, ni Porfirio Díaz en 30 años pudo hacer lo que el presidente con el Tren Maya y el tren interoceánico. ¿Quién soñaba con el tren interoceánico? Desde la colonia, cuando éramos una colonia española, desde la época juarista se soñaba con el istmo de Tehuantepec. Pero llegó Andrés Manuel López Obrador, en 5 años les tapó la boca a todos los corruptos, a los que únicamente con los recursos públicos hicieron sus barditas en Hidalgo. Tanto presumieron la construcción con Calderón panista de las refinerías, que lo único que pudieron hacer es su suavicrema, que compraron las lajas de ónix y de mármol en Argentina, las fueron a cortar a Italia, a Europa, y las regresaron 10 veces el costo. Yo les hubiera prestado unas cortadoras que tenemos electrónicas en Santiago Acatlán. Santiago Acatlán es Junta Auxiliar de Tepeaca. Ahí son picapiedras y hacen lajas de 10 metros de largo por 5 de ancho. O sea, como para que veas el tamaño y el poder que puede tener una comunidad que exporta el ónix, mármol, y piedras para pisos y recubrimientos. Pero estos corruptos, rateros, ladrones, fueron a comprar el mármol
a Argentina, lo trajeron en barcos, lo pasaron por México, se lo llevaron a Europa, lo fueron a cortar porque no había cortadoras en México de láminas. ¿Cuántos metros tiene cada lámina de la suavicrema que tienen allá en el monumento, en el Paseo de la Reforma? Y eso es un ejemplo. Pero otro ejemplo contundente fue que durante el gobierno de Calderón y de Fox, que tuvieron los ingresos mayores sobre el costo del petróleo, de la renta petrolera, lo único que pudieron hacer fue la barda. A ver, que les digan dónde está la refinería de Fox y Calderón. Es la barda de Tula, una barda que, por cierto, la estamos pagando en 10,000 millones de pesos. Pero el presidente Andrés Manuel les tapó la boca con ahí está la barda, miren, ahí está la barda. Esa barda vale 10,000 millones de pesos y la estamos pagando. Esa es la obra de la impunidad, de la corrupción y de la ineptitud panista. Y contrasentido, pues vayan a Dos Bocas. Oye, dicen los panistas, es que falta conectar, todavía no está funcionando. Bueno, pues a lo mejor se tardan un año, tal vez, en acabar de conectar los más de 300 sistemas electrónicos de calibración que hay en las 30 subestaciones de una gran obra, la más grande, la más moderna del continente americano, una obra que no se había hecho en 50 años, y que va a permitir lograr la soberanía energética. Eso es patria, eso es nacionalismo. Y bueno, tanto le alcanzó el dinero al presidente con la austeridad republicana que hasta le compró a Estados Unidos Deer Park, como para que vean cómo se gobierna cuando hay honestidad. Entonces, es una diferencia enorme, por eso es que están desesperados, Vicente. Están desesperados. El pueblo sabe todo lo que se ha hecho. Me subí al tren interoceánico hace un mes, fui a Salina Cruz, y de Salina Cruz llegué a Coatzacoalcos, porque en Puebla la doctora Claudia Sheinbaum anunció que el proyecto que tiene para Puebla en materia ferroviaria de transporte de pasajeros va a ser de Ciudad de México, Puebla, Coatzacoalcos, Puebla, Veracruz, y es una ruta hermosa porque pasas por el Ixtapó, por la zona de volcanes y por zonas maravillosas, pueblos mágicos que tenemos como Cholula, como Huejotzingo, van a pasar por Amozó, va a pasar por esta zona que te digo, donde están mis hermanos Picapiedra de Santiago Acatlán, para que cuando quieran hacer otra suavicrema les prestemos las cortadoras y no tengan problema de ir a cortar la piedra a Estados Unidos o a Europa. Pero ahí vamos, senador, déjame aplicar la de Burrén Aguilar, el que fue vocero de Vicente Fox. Lo que quiso decir el senador, te pregunto, con signos de interrogación, lo que quiso decir el senador Alejandro Armenta es que aquellos que le hayan escupido veneno, que hayan atacado al presidente Andrés Manuel López Obrador, que hayan defraudado a las bases de Morena, no tienen cabida en este proceso, como a quien criticamos y que ya se sentía más morenista que los fundadores de Morena. Mira, el propio presidente ha comentado en su libro Gracias, pásamelo, su libro Gracias, que es necesario, este libro es una gran obra del presidente Andrés Manuel, donde él describe el proceso de formación del movimiento de transformación, de regeneración. El presidente describe la etapa que él vivió en el PRD, la etapa de sus compañeros que estuvieron en el PT, bueno, incluso en lo que era Movimiento Ciudadano en su momento, y cómo fue construyendo alianzas. Y lo que ha dicho el presidente es, no importa dónde hayas estado, sino lo que quieres hacer y con quién quieres estar. Claro, hay que ser cuidadosos, hay que tener el cuidado de analizar perfiles, pero mira, en Puebla, tú conoces Puebla, Vicente. Sí, Puebla, claro, ha sido gobernado por el PAN, trágicamente, fíjate, trágicamente por el PAN. ¿Y por qué trágicamente? ¿Cómo te explicas que los gobiernos panistas
pasaron del lugar 14º en robo de hidrocarburos al primer lugar en el gobierno panista de robo de hidrocarburos. ¿Cómo se explica eso? ¿Una casualidad? Segundo, ¿cómo te explicas que en los gobiernos panistas se privatizó el agua? Que hoy el pueblo se muere de sed. ¿Cómo te explicas que los gobiernos panistas pasaron de una deuda de 13,000 millones de pesos a una deuda de 60,000, 70,000 millones de pesos en un solo sexenio? O sea, la deuda histórica de Puebla era de 13,000 millones de pesos, que se fue acreditando sexenio tras sexenio. Y en un solo sexenio pasó de 13,000 a 60,000 millones de pesos. Bueno, tenemos, así somos en Puebla, pues si tenemos el volcán más grande de México, el Popocatépetl, perdón, el Citlaltépetl o Estrella Blanca, no es el Pico de Orizaba, es la Estrella Blanca Citlaltépetl o Pico de Puebla. Los de Veracruz dicen que es el Pico de Orizaba, los de Puebla decimos que es el Pico de Puebla. Pero si tenemos el volcán más grande de México en Puebla, ¿por qué no vamos a tener el museo más caro del mundo? ¿Por qué no? ¿Verdad? Digo, producto de la corrupción, del abuso del poder. ¿Te imaginas un museo que estamos pagando los poblanos todavía en 20 años de 10,000 millones de pesos? 10,000 millones. Cuando ese museo se cuantificó en 600 millones de pesos. O sea, ¿cómo puedes pensar en una obra de 10,000 millones de pesos cuando tienes el 50% de la población viviendo en pobreza extrema? Cuando tienes carreteras sin comunicar de una población a otra, cuando tienes el 11% de la población con capacidades diferentes o discapacidad, con debilidad auditiva, con debilidad visual, con debilidad motriz, que no es más humano. Sí, tienes museos, arréglalo, tienes en Puebla, el Zócalo es un gran museo. Bueno, está bien el Museo Barroco que se hizo, está bien, 600 millones, ya los gastaron ahí, pero ¿por qué tenemos que pagar los poblanos 10,000 millones de pesos a empresarios corruptos, rateros, que se asociaron con los gobernantes en turno panistas? ¿Por qué lo tenemos que pagar? Claro. ¿Por qué no ese dinero se ocupa para pavimentar calles en los pueblos? Claro. ¿Por qué no se ocupa para las escuelas, para poner paneles solares y los padres de familia dejan de pagar el consumo de energía eléctrica? ¿Por qué no ponemos sistemas de captación de agua en los techos de todas las escuelas con ese dinero para poder dejar de pagar 2 pipas a la semana que pagan los padres de familia en las escuelas públicas? Digo, eso nos marca una diferencia entre cómo gobierna el PAN y cómo gobierna Morena, cómo